Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my... Hola a todas, hoy os traigo uno de esos vídeos que sé que os encantan, limpieza, organización y un poquito de rutina de mañana antes de irme a trabajar, así que nada, si os apetece acompañarme mientras pongo todo en orden, preparo la comida y dejo la casa lista para empezar bien el día, poneos cómodas o mejor aún, aprovechar para hacer las cosas conmigo. Hoy empiezo el día preparando mi desayuno y mientras tanto voy aprovechando para hacer cosillas por la cocina. Me gusta ir desayunando mientras recojo, así siento que empiezo el día con calma, pero a la vez aprovechando el tiempo. Lo primero que hago es recoger todo lo que dejé anoche en el escurridor y fregar lo que tengo dentro del fregadero, que no es mucho, pero así ya dejo todo limpio y despejado para empezar el día. Voy a dejar también la comida hecha antes de irme a trabajar, así que voy a preparar una crema de verduras en el robot. Voy a ir pelando y troceando todas las verduras y las voy a ir echando en el vaso, calabacín, puerro, zanahorias y patata. La verdad que me encanta hacer esta crema porque es de esas comidas que te solucionan la semana. Y mientras hago todo esto, tengo la tablet puesta con algún vídeo de YouTube. No sé si os pasa también, pero me encanta tener siempre algo de fondo. Me hace sentir como acompañada mientras hago las cosas de casa. Siempre hago la crema de verduras en el robot porque me gusta mucho cómo queda. Al final los pasos son los mismos que si le hiciera en una cazuela, pero aquí me resulta mucho más cómodo. Pongo a sofreír la verdura durante unos 3-4 minutillos y mientras tanto aprovecho para ir secando todo lo que he fregado antes y así ya lo dejo vacío para después. I'll give you some love time. I need to go catch a high tide. Una vez han pasado esos minutos, voy a añadir caldo de pollo.
y voy a dejar las verduras que se hagan durante unos 25 minutos más o menos hasta que estén bien blanditas. Y durante este tiempo voy a ir haciendo otras cosas por la cocina, como limpiar el microondas, que la verdad ya le hacía falta una buena limpieza. Listening to a broken radio, skyline neon lights are waking up the rangers of the night. Designated life, driving by. Para la limpieza del microondas estoy utilizando este muñeco de aquí, que la verdad que va genial. Le pongo mitad vinagre de limpieza y la otra mitad agua. Lo meto en el microondas y el vapor que suelta el vinagre ablanda toda la suciedad. Así luego solo tengo que pasar una bayeta y se queda como nuevo. Vuelvo a fregar todo lo que he ido utilizando para pelar y partir las verduras, porque claro, nosotras en este piso no tenemos lavavajillas, entonces tenemos que ir fregando sobre la marcha para que no se nos acumule nada. One of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed. 'Cause baby, I got you. Voy a sacar ya el muñeco del microondas junto con el plato y voy a pasar una bayeta húmeda por todo el interior. El plato también lo friego, aunque no se vea en el vídeo. Me burn, 'cause baby, I got you. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try, but they can never take me down. Ooh, 'cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not. Como todavía me quedaba tiempo, aproveché ese ratito para seguir con otras cosas, porque ya sabéis, cuando me pongo me gusta ir adelantando todo lo que pueda. Y una de las cosas que tenía pendientes era el armario de los productos de limpieza, que estaba hecho un desastre, la verdad, así que nada. Saco todo lo que había dentro, que además así pues veo lo que tengo y lo que no. Afraid to love, not afraid to love you. I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings, not anymore. So let's show them that love is pure, no matter who it's for. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try, but they can. Una vez vacío voy a limpiar bien toda la base porque se hacen unas manchas súper oscuras con el tiempo. Voy a usar el quitagrasas de la marca Zorca, que es bastante potente y deja todo genial. Y luego le doy también con un poco de Fairy y el cepillo para asegurarme de que queda todo bien limpio. I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always pray on the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love. Paso la bayeta húmeda para aclarar todo bien y aprovecho también para repasar las paredes y las puertas del armario, que se ensucian y muchas veces ni nos damos cuenta. Ahora sí, voy a ir metiendo ya todas las cosas en su sitio. Empiezo por este carrito negro que me viene genial para tenerlo todo más a mano. En la parte de abajo tengo todas las bayetas de microfibra y en la parte de arriba dejo lo de la lavadora, pues las cápsulas, las toallitas, el suavizante, todo lo que uso más a diario. A la derecha he metido los cubos plegables y el plumero del polvo, casi lo tengo pues más a mano para cuando quiera dar un repaso rápido. Y aquí en la parte izquierda del armario van todos los productos de limpieza. Tengo unos cuantos, demasiados diría yo, así que mi intención es ir gastando poco a poco todo lo que tengo antes de comprar más, porque al final siempre acabo usando los mismos de siempre. But with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love not afraid to love. Y en esta cesta que pongo en medio dejo los repuestos, pues de los estropajos, esponjas, bolsas de basura, cepillos, todas esas cosillas que siempre hacen falta. People are nice, but it's only for the tips. The
Las verduras ya están blanditas, así que lo voy a triturar todo bien. A mí me gusta añadirle siempre una cucharada de queso crema porque le da un sabor súper rico y una textura mucho más suave. Y después, cuando lo tenga todo triturado, lo voy a pasar a un tupper y lo voy a dejar así medio abierto para que se vaya enfriando. Voy a aprovechar ahora que no tengo el robot puesto pues en esa esquina de la encimera para darle un repaso así rápido con la bayeta antes de volverlo a poner en su sitio. Por aquí voy a fregar el vaso del robot, así ya me lo dejo todo recogidito ya. Me gusta hacerlo justo después de utilizarlo porque si no luego cuesta un montón limpiarlo y ya sabéis, cuanto menos acumule, mejor. La zona del vitro también la voy a limpiar, que aunque no está sucia porque no he cocinado ahí, siempre me gusta dejarla bien. Le doy con un quitagrasas de estos normalitos, de los básicos, y paso una bayeta para aclarar y luego otra para secar y que quede brillante. Hago lo mismo en el otro lado de la encimera, por encima de los electrodomésticos para quitarles así el polvo y las huellitas. Y listo, nada, un repaso rápido, pero esos pequeños detalles son los que hacen que se vea todo más limpio y cuidado. Y para terminar en la cocina, voy a darle un repaso al fregadero con un poco de jabón en el estropajo y después paso la aspiradora fregadora por todo el suelo. Me gusta dejarlo bien limpito, que se note el cambio, sobre todo después de haber estado cocinando y moviendo cosas. Así la cocina queda completamente lista y da gusto verla tan recogida y brillante. I will show you the art of paradise. You tell me that you're used to no dreaming, but I'm gonna change it. Yeah, I'll take you straight to Wonderland. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I
En el salón le doy un repaso rápido al polvo con el plumero porque la Gordi ya me lo había dejado recogido antes de irse al trabajo. Normalmente la primera que se levanta se encarga de dejar el salón recogido, si es que por la noche no lo hemos hecho, y de limpiar los areneros. La que se va la última es la que se ocupa de dejar la habitación hecha y si hay algo que fregar, pues lo friega. Hay días que se nos pasa algún detalle, obviamente, pero intentamos seguir esta rutina para que la casa quede bien antes de salir. Yo este día, por ejemplo, tenía un poquito más de tiempo porque entraba de tarde, pero en general intentamos organizarnos entre las dos para que la rutina sea más llevadera y facilitarnos así la vida, que al final pues trabajamos las dos y estas cosillas suman. Y una vez que tengo quitado el polvo de todo el salón, paso la aspiradora para dejarlo ya todo perfecto y que quede listo para el resto del día. Y antes de ponerme con la habitación, me tenía también que duchar porque me quedaban como 2 horas para irme a trabajar y se me estaba echando el tiempo encima. I've been alone for what seems like forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering. Y ahora ya por último termino con la habitación. Como hoy me he entretenido más tiempo en la cocina, aquí solamente voy a hacer la cama y a limpiar el suelo. I fade away. Every day you're not with me. Maybe now that you've showed me what love could be like. What can I say? I know it sounds like I'm crazy, but I need to believe in you to get through my life. Then suddenly you are here. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya acompañado un ratito, que os haya dado ganas de poneros con vuestra casa o simplemente relajaros un poquito conmigo. Como siempre, mil gracias por estar aquí un día más, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!